Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que están en sintonía de Fuerza Salvadora Radio Católica. Le voy a compartir el capítulo 10 de Romanos, que hoy en este día me pertenece leerle y discernirle en el nombre de nuestro Dios. Ando un poco mala de la garganta, toda esta semana he estado malita de mi garganta, así que le pido disculpas de antemano. Si me corta un poquito la voz, tenga paciencia. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, deseo de todo corazón y pido a Dios que los judíos se salven. Declaro en su favor que sienten celo por el servicio de Dios, pero en una forma equivocada. No entienden cómo Dios nos da la verdadera justicia y se empeñan en construir la suya, y por esta razón no hicieron caso del camino de Dios, porque la ley lleva a Cristo, y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo. Moisés habla de ser justo en base a la ley, pues escribe: quien la cumpla hallará por ella la vida. Pero hay otra justicia que es fruto de la fe, y dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Era una manera de decir que Cristo bajaría de allí, y luego quién bajará al abismo. Es una manera de decir que Cristo subirá de entre los muertos. Y luego se dice: muy cerca de ti está la palabra, ya está en tus labios y en tu corazón. Ahí tiene nuestro mensaje, y es la fe, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia, y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo: el que cree en Él no quedará defraudado. Así que no hay diferencia entre judío y griego, todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura: qué bienvenidos los pies de los que traen buenas noticias. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia. Como decía Isaías: Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Me pregunto, ¿será porque no oyeron? Claro que oyeron. Esta voz resonó en toda la tierra, y sus palabras se oyeron hasta el último rincón del mundo. Y sigo preguntando, ¿cómo puede ser que Israel no entendiera? Y de inmediato Moisés nos dice: yo haré que te pongas celoso de una nación que ni siquiera es nación. Excitaré tu enojo contra una nación insistente. Isaías luego se atreve a decir: fui hallado por los que no me buscaban, y me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Pero añade, y se refiere a Israel: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta hermosa lectura, San Pablo le habla a los romanos y desea de todo corazón que los judíos se salven. Sabemos que el pueblo judío es el pueblo que Dios escogió. Es su pueblo de Él y seguirá siendo su pueblo. Pero este pueblo judío tenía cerrado su corazón. No pudo entender el mensaje que nuestro Dios les enviaba a través de su Hijo amado Jesucristo. No estaban dispuestos sus corazones a entender y aceptar, porque ellos esperaban la venida del Mesías que anunciaban los profetas a la manera de ellos, como ellos se habían hecho esa idea de que Jesús vendría como un rey para acabar con todos los que son malos y dejar solamente a los buenos, que ellos se creían que eran los buenos. Entonces, cuando Jesús vino a este mundo, hermanos, ellos no se dieron cuenta, porque ellos cómo iban a creer que la segunda persona de la Santísima Trinidad iba a venir humilde, así como vino Jesús. Para ellos era imposible, y es por eso que San Pablo le dice a los romanos: deseo de todo corazón
que los judíos se salven, que entiendan este mensaje. Y dice aquí más adelante, declaro en su favor que sienten celo por el servicio de Dios, pero en una forma equivocada. Y esto nos puede suceder a nosotros también, hermanos, que a veces sentimos un celo por Dios, pero de una manera equivocada. Hacemos las cosas. Por ejemplo, estamos siguiendo a Dios y descuidamos nuestro hogar, que es nuestra primera iglesia. Y esa es una forma equivocada de seguir a Dios. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la luz para seguir rectamente a nuestro Dios, que Él todos los días nos dé la gracia y nos dé la sabiduría para reconocer todo lo que viene a nuestra mente, de dónde viene, si viene de nuestro Dios o viene del maligno. El Espíritu Santo nos hace entender todo, hermanos, si nosotros le pedimos esa ayuda al Espíritu Santo. Dice en el versículo 3, no entienden cómo Dios nos da la verdadera justicia y se empeñan en construir la suya. Por esta razón no hicieron caso del camino de Dios, porque la ley lleva a Cristo, y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo. Sabemos que los judíos tenían muchos estatutos, muchas reglas, vivían solamente por las reglas y querían vivir en esa ley siempre, siendo que la ley los llevaba a la fe, pero ellos no quisieron creer. Y a veces nosotros también somos como los fariseos, hermanos. Somos como esa gente porque decimos, si no hago esto, tal vez Dios me castigue. Y a veces vivimos por puras cosas que tenemos que hacer, pero no les ponemos el corazón como este pueblo. No le ponía el corazón, no se entregaba totalmente a Dios como Dios lo quería. Yo le invito a que nos desprendamos de todas las ataduras que nosotros mismos hemos adquirido en nuestra vida porque creemos que así es como vamos a agradar a Dios. ¿Sabe una cosa? Usted no tiene que hacer nada para que Dios le ame. Dios le ama simplemente porque es su hijo. Claro que se tiene que esforzar por demostrar a nuestro Dios que le ama, pero no tiene que hacer nada. Nomás haga la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es algo bien simple, pero qué difícil es para nosotros amarnos los unos a los otros. Ahí se cumplen los mandamientos. Ahí los cumplimos y realmente nos amamos los unos a los otros. Ojalá que nos esforzáramos por eso, hermanos, pero nos esforzamos por rezar, por hacer tantas cosas exteriores y dejamos todo lo interior abandonado. Nuestro Dios quiere que le demos el corazón. Es lo que hacían estos judíos. Se preocupaban por lo de afuera y no se preocupaban por el corazón, si realmente ese corazón estaba amando. Aquí nos habla, hermanos, también que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, nos salvaremos. Esto es verdad, pero también tenemos que hacer obras de misericordia. Por ejemplo, yo no puedo decir que tengo fe y que creo en Jesús y paso de largo cuando alguien tiene necesidad, cuando veo a un hermano que tiene hambre y yo no le doy nada de lo que yo tengo, me excuso porque nada más creo en Dios. Así no funciona. La fe nos lleva a hacer obras de misericordia. Como dice el libro de Santiago en la Sagrada Biblia, una fe sin obras es una fe muerta. Entonces tenemos que hacer obras de misericordia. No basta con decir yo creo en Jesús. El demonio cree en Jesús. Así que tenemos que esforzarnos por creerle a Jesús, imitar el ejemplo de Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús a esta vida? Ayudar a todo aquel que necesita. Es lo que tenemos que hacer. No nos conformemos con decir ya estoy sirviendo a Dios, yo estoy en un grupo de oración, en un estudio bíblico, pero realmente eso que estoy aprendiendo está dando frutos, me está cambiando o sigo siendo la misma persona. De esa manera no basta. Así que no es suficiente, no se conforme con eso. Todos los días pídale al Espíritu Santo que le dé la fuerza para abandonarse y dejar todo lo que a usted le impide hacer el bien, porque la carne, hermanos, que es la que nos lleva a pecar, no nos deja hacer las cosas que el Espíritu Santo pone todos los días en nuestra mente.
Y a veces dejamos que la carne nos gane y no hacemos esa obra de misericordia porque se nos hace malo. Las obras son lo que más le agrada a nuestro Dios. Que nosotros seamos buenos hijos, buenos hermanos y que nos duela el dolor de los demás. Dice en el versículo 10, la fe del corazón te procura la justicia y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo, el que cree en Él no quedará defraudado. Nosotros, los que le creemos a Dios con el corazón, sabemos que no quedaremos defraudados y es por eso que cuando vemos una necesidad compartimos con aquel que necesita porque sabemos que nuestro Dios nos va a dar los alimentos diarios, que nada nos va a faltar porque nuestro Dios nunca defrauda a nadie. Si confiamos realmente en Él, Él nos va a defraudar. Todo el mundo en este mundo nos va a defraudar, pero Él nunca nos va a defraudar porque Él es fiel. Ojalá que nosotros seamos fiel con nuestro Dios. Dice aquí en el versículo 14, pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Cómo oirán si no hay quien lo proclame? No podemos invocar a Dios, hermanos, si no creemos en Él. Nosotros invocamos a Dios porque creemos en Él. Creemos en su poder, creemos en su misericordia. Por ejemplo, las personas que dicen no creer en Dios, ellos no lo invocan. Yo no sé a quién le pedirán cuando tienen una necesidad. La verdad no sé a quién le pedirán. Pero nosotros los que creemos en Dios, invocamos su nombre a cada instante para darle gracias, pero más lo invocamos para pedirle. Tristemente, pero siempre estamos nada más pidiéndole a nuestro Dios, dame esto, dame el otro. Son muy pocas las ocasiones que invocamos el nombre de nuestro Dios para darle las gracias. Yo le invito a que de hoy en adelante invoque el nombre de nuestro Dios y dele las gracias. Dele gracias en todo momento por todo lo que tiene, por lo que no tiene, por lo que está sufriendo. A lo menos yo le doy gracias por este dolor de garganta que tengo, que me cuesta bastante trabajo estar aquí trabajando en esta radio, hermanos, compartiendo este capítulo, pero le doy gracias porque Papá Dios sabe lo que hace y Él nos da la gracia. Bien podría decir, hoy no voy a hacer nada, Señor, pero aquí está mi garganta, es tuya, Padre Santo, para que tú la uses como tú quieras. Y Él nos da la fuerza, hermanos. Seamos agradecidos con todo lo que nos sucede, porque todo es para nuestro bien. Y seamos mensajeros de la buena noticia, como dice aquí, qué bienvenidos los pies de los que traen buenas noticias. Sea usted bienvenido, llevando buenas noticias. Sabemos que la buena noticia es Jesús, es el Evangelio. Anúncielo, anuncie el Evangelio donde quiera que vaya. Hábleles de Jesús, de las maravillas que ha hecho en su vida, cómo le ha cambiado su vida, cómo le ha dado la fuerza para seguir día a día. No se quede callado, si ese mensajero de amor, si ese mensajero de paz, llevando esa paz a tantos corazones que en esta actualidad no tienen paz, hermanos, que están intranquilos, que están todos ansiosos. Llevemos esa paz a esos corazones y digámosles que no están solos, que nuestro Dios está con nosotros y que no hay nada que nos pueda pasar en esta vida, que no salgamos victoriosos porque tenemos al poderoso de Israel que nos protege. Dice en versículo 19, sigo preguntando, ¿cómo puede ser que Israel no entendiera? Y de inmediato Moisés nos dice, yo haré que te pongas celoso de una nación que ni siquiera es nación, excitaré tu enojo contra una nación insensata. San Pablo se hace esa pregunta, ¿cómo es posible que Israel no entendiera? Con tantas señas que nuestro Dios dio cuando vino aquí a la tierra, ¿cómo es posible? Y esto es para nosotros, ¿cómo es posible que nosotros en esta actualidad no entendamos? Nos neguemos a creer, cerremos el corazón a esa presencia de nuestro Dios, ese aliento de vida que tenemos, como dice aquí. Pero añade, se refiere a Israel, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Así como nuestro Padre Yahvé extendía sus manos, sus favores a ese pueblo de Israel que amaba, y ese pueblo seguía rebelde, no agradecía, no miraba la bondad de Dios. Esto mismo nos sucede a nosotros.
Somos rebeldes con Dios. Todos los días nuestro Dios nos da su gracia, nos sostiene, nos da todo lo que necesitamos. ¿Y cómo le estamos correspondiendo a nuestro Dios? Siendo rebeldes, siendo duros de corazón, no poniendo atención a todas las cosas que Él nos habla. Por ejemplo, estamos a unas horas de celebrar el acontecimiento más grande del nacimiento de Jesús, donde ahí se nos dio la salvación, se nos abrió el cielo para tener esa vida eterna. ¿Qué estamos haciendo? ¿Ya pusimos nuestro pesebre? ¿O tenemos un árbol repleto de regalos, pero no está Jesús ahí? Ojalá que lo reconsidere y realmente vuelva a Dios como Papá Dios lo quiere. Quiere que usted le abra el corazón, que deje de hacer tantas cosas exteriores que no le dan vida y realmente se preocupe por lo interior, lo que está en nuestro corazón, y pedirles ayuda al Espíritu Santo para poder cambiar de vida como nuestro Dios lo quiere. Solamente el Espíritu Santo nos puede dar esa gracia de poder reconocer que no estamos caminando rectamente. Él nos hace ver cómo vamos caminando. Por eso yo le invito a que pida al Espíritu Santo que le dé la gracia de ver si realmente está caminando en ese camino de santidad como nuestro Dios lo quiere, si realmente está haciendo obras de misericordia, si realmente le cree a Dios, si realmente se preocupa por hacer lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos amemos los unos a los otros. Y con eso que hagamos, y estamos cumpliendo los mandamientos. Los 10 mandamientos se encierran en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ojalá que entendamos. Le invito a que lea este capítulo. Está precioso, hay mucho de qué hablar. Yo nada más toqué unos pequeños puntos, pero léalo bajo la luz del Espíritu Santo y Él le va a revelar lo que Él quiera. Que tenga un día bendecido, una tarde bendecida, una noche bendecida, en compañía de la Reina del Cielo y de todos los ángeles. Bendiciones.